descubre el lado escalofriante del Coliseo Romano en 2000 años de secretos, EMBRUJA, D, OS revelados. La noche caía pesadamente sobre la ciudad, y Javier, un joven padre, se aventuraba por las oscuras calles de su barrio periférico. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparlo. La inseguridad acechaba tras cada esquina, y las historias de desapariciones recientes se susurraban entre los vecinos. Con su corazón acelerado y las manos sudorosas, Javier decidía tomar un atajo por el centro comunitario abatido, que había estado cerrado durante años. En su mente resonaban advertencias sobre lo que había sucedido allí. Lugares donde las risas se habían convertido en ecos de un pasado aterrador. Al cruzar la entrada, un escalofrío recorría su espalda. La luz de la luna apenas iluminaba el interior, dejando que las sombras danzaran sobre las paredes desconchadas. Un aire pesado lo envolvía, como si el lugar guardara secretos oscuros. ¿Qué hago aquí?, pensó, sintiendo que todo lo que había escuchado era cierto. Aquel lugar estaba maldito. Justo cuando decidió dar un paso atrás, un susurro casi imperceptible fue todo lo que necesitó para quedar paralizado a Javier. Los ojos se le abrieron como platos, la mente gritando que debía salir. Mientras sus pasos resonaban en el suelo, una risa apagada, como un eco distante, lo siguió. La angustia le cortaba la respiración. Tenía que regresar a casa, a su esposa y a su pequeño Miguel. Pero el camino parecía más largo que nunca, como si el centro comunitario lo empujara a adentrarse en la oscuridad. Las semanas siguientes solo aumentaron su inquietud. Su hijo Miguel, una luz en su vida, empezaba a tener pesadillas. Se despertaba gritando, describiendo los ojos que lo ven, una frase que retumbaba en la mente de Javier como un mal augurio. La desesperación presionaba su pecho. ¿Qué estaba pasando? Nadie en el barrio parecía tener respuestas. Con ojos llenos de temor, Javier buscó a doña Esperanza, la vecina anciana que siempre parecía saber más de lo que decía. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, la luz parpadeando. «Esperanza, necesito ayuda», dijo. Su voz tembló al escucharla hablar de pactos oscuros y seres que se alimentaban del miedo. Las desapariciones no eran accidentales, eran parte de un antiguo ritual. Las palabras de la anciana se hundieron en su mente, desbordando acciones pasadas que no supo ignorar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado, Javier supo que debía actuar. El sudor frío le recorría la frente mientras confirmaba que la policía, supuesta defensora, estaba corrupta. ¿A quién podría acudir? Las entidades que acechaban en la oscuridad habían cruzado fronteras, pero ya no podía ignorar su poder. Regresó a casa, con su corazón hecho trizas. Esa noche, un crujido se escuchó en su sala. Cuando entró, el horror se apoderó de él. Miguel yacía en la cama, inmóvil. En la Perth. Figuras entrelazadas parecían observarlo, burlándose de su impotencia. El último grito de su hijo dispersó la noche, aturdiéndolo. ¿Era esto el clímax del horror que había evadido? Un terror que ya había cruzado su umbral. ¿Podría salvar a su familia antes de que fuera demasiado tarde? Javier no podía creer lo que veía. El pequeño Miguel, con su rostro pálido y ojos cerrados, y el inquietante eco de su grito todavía resonando en su mente, lo mantenía en un estado de parálisis. Las figuras en la pared se retorcían en formas grotescas, como si estuvieran vivas, como si quisieran salir. Un olor a humedad y descomposición se apoderaba de la habitación, y su estómago se revolvía, tratando de aferrarse a la realidad. «No, no, no», no murmuró, mientras se acercaba lentamente. La ansiedad le pulía la cabeza, y por un momento, la rabia se mezcló con el temor. Pero no podía permitir que ese terror lo paralizara. Con una mano temblorosa, tocó el hombro de su hijo, y el contacto lo llenó de un frío intenso a Miguel. Su voz apenas era un susurro, pero no hubo respuesta.
La habitación parecía cerrarse a su alrededor, como si las paredes se acercaran. Aspiró profundamente, intentando despejar su mente. Sabía que debía conseguir ayuda. No podía hacerlo solo. Corriendo hacia la puerta, Javier sintió que las sombras lo persiguieran. «¡Tienes que irte!», gritó su mente, pero sus pies permanecían pegados al suelo. Salió de casa a la carrera, buscando alguna respuesta, algún sentido en el caos. Pasó por las calles vacías, aterrorizado, mientras el eco de su hijo se repetía en su cabeza: «En los ojos que me ven». En su desesperación, se acordó de la anciana Esperanza. Si alguien podía ayudarlo, era ella. Javier sabía que sus palabras eran verdad. El barrio había cambiado, y había algo más allá de lo que se podía ver. La noche estaba más oscura que nunca, y sentía que las estrellas lo observaban con desdén. Al llegar a la casa de Esperanza, el aire se sentía tenso. Golpeó la puerta con fuerza, casi suplicándole a la señora que abriera. Cuando finalmente lo hizo, su mirada se oscureció al ver la angustia en los ojos de Javier. «Era solo cuestión de tiempo», murmuró. Sin dar más explicaciones, Lo hizo pasar. Las luces dentro de la casa titilaban, creando un ambiente de suspenso. Esperanza apretó las manos. Su mirada fija en él. «En tu hijo ha sido marcado. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Aquellos que lo ven son seres antiguos, que se nutren de la vida de los inocentes». Los ojos de Javier se agrandaron. «¿Qué tipo de seres? ¿Cómo puedo salvarlo?» «Hay una forma, pero será arriesgada», dijo ella. Su voz, casi un susurro. «Debemos unirnos con los que han sido tocados por el horror. Una reunión se llevará a cabo en el viejo centro comunitario esta noche, donde deben hacerse ofrendas. Allí, los que sepan los secretos pueden ayudar a romper la maldición que pesa sobre tu familia». Sin embargo, tras sus palabras, un viento frío sopló a través de la habitación, haciendo que las ventanas temblaran. La risa apagada que Javier había oído antes resonó de nuevo. Su estómago se retorció, y los murmullos de sombras parecían burlarse de su valentía. «Esperanza, ¿qué sucede?», preguntó, sintiendo cómo la pequeña esperanza dentro de él se escabullía. «La oscuridad nos está observando, y se ha despertado», respondió ella. «Debes decidir ir esta noche a la reunión, y enfrentarte a los secretos oscuros, o perderlo todo». La decisión atenazaba su corazón. El tiempo corría, y cada segundo contaba. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en un silencio inquietante. Las figuras en la pared comenzaron a cobrar vida, envolviendo el lugar en un halo de terror. Javier sintió que el suelo temblaba. El camino a seguir era incierto, pero ya no había vuelta atrás. Su familia estaba en peligro, y algo oscuro lo estaba esperando. El eco de un grito resonó en la lejanía, un grito que no era de su hijo, y la noche se cubrió de un nuevo misterio. ¿Qué secretos se desvelarían en el antiguo centro comunitario? La risa apagada se intensificó, resonando como un eco lejano, arrastrando consigo la angustia que Javier sentía. Las sombras danzaban con desenfreno, como si una fuerza invisible las condujera. Con un impulso que retozaba entre la desesperación y la necesidad de actuar, se volvió hacia Esperanza. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con un temor tangible. «Debo ir a la reunión ahora», exclamó, sin esperar más. La anciana asintió lentamente, como si supiera que cada segundo que pasaba podía ser fatal. «Deberás estar preparado», advirtió, mientras buscaba un pequeño collar con un colgante de obsidiana en una mesa lateral. «Esto es un amuleto. Te protegerá de la mirada de esos seres. No mires atrás, y sobre todo, no te detengas». Javier sintió el frío del metal mientras lo colocaba en su cuello. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. La noche lo esperaba, oscura y amenazante. Una vez fuera de la casa de Esperanza, el aire se volvió aún más helado. La calle, que antes fue su hogar, ahora se sentía como un laberinto de opresión. Caminó rápido, casi corriendo, con cada paso resonando en el silencio abrumador que lo rodeaba. Sabía que debía llegar al centro comunitario, antes de que los seres antiguos cobraran más fuerza. Sin embargo, a cada paso, un sentimiento de ser observado lo acechaba, como si el viento mismo susurrara secretos que no quería escuchar.
Pronto, los edificios comenzaron a desdibujarse, y la silueta del viejo centro comunitario se perfiló ante él en las luces. Parpadeantes en el interior, creaban sombras retorcidas que danzaban. Su corazón latía con fuerza, y sentía el sudor frío escurrir por su frente. Al acercarse, una multitud de figuras se aglutinaba en la entrada, sus rostros imprecisos en la penumbra, como apagadas por la misma oscuridad que los rodeaba. «¿Eres uno de los tocados?», murmuró una voz quebrada detrás de él. Javier se giró, encontrando a una joven con mirada intensa. «Viniste por tu hijo, ¿cierto?». No hay tiempo que perder. En el pánico le subió a la garganta, pero asintió. Entraron juntos, y la atmósfera cambió drásticamente. Las paredes, cubiertas por un manto de polvo y olvido, parecían cerrar aún más el espacio. Una mujer mayor, sentada en una mesa cubierta de velas y objetos antiguos, levantó la vista. «Bienvenido, Javier», dijo con un tono que helaba la sangre. «Has tomado la decisión correcta, pero el tiempo juega no a tu favor. Aquí, esos seres ancestrales buscan debilitarte, y ya han comenzado». Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un murmullo de temor recorrió la sala. Javier sintió un estremecimiento al pensar en su hijo. ¿Qué tenemos que hacer? «Debemos ofrecer algo a cambio de su protección», respondió la anciana, su voz resonando como un eco del pasado. «Debes enfrentarte a lo que persigue tus pasos». Debido a la creciente presión, la desesperanza se transformó en un grito ahogado dentro de él. Anglá. Oscuridad parecía fusionarse en formas familiares, sombras de aquellos que habían sido devorados por la avaricia de estos seres. «No puedo perder a Miguel», gritó, quebrándose por completo. Un viento gélido arremetió, y las velas temblaron como si un aliento helado hubiera recorrido toda la sala. Los murmullos se intensificaron, y Javier sintió una mano fría en su hombro. Se volvió, y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era la joven de antes. «Tu hijo no está seguro. Ellos están aquí, y no se detendrán hasta que tengan lo que buscan», susurró, sus ojos llenos de terror. Entonces, un grito desgarrador retumbó, y los murmuros se silenciaron. Javier supo que algo terrible estaba a punto de revelarse. Mientras la multitud se agachaba, él permanecía inmóvil, sintiendo como el aire se volvía pesado. Un destello en la oscuridad, y en el centro de la habitación, una sombra se alzaba impotente e imponente, una forma aterradora, conocida solo en las pesadillas más profundas. La realidad se desbordaba, y su decisión era crucial. El tiempo estaba en su contra, y la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Tendría el valor de adentrarse en la noche más oscura y enfrentar a esos seres que se alimentaban del miedo? El aire en el centro comunitario espesó, mientras la sombra se alzaba con una presencia oscura que parecía devorar la luz. Javier sintió que le faltaba el aliento. Otros en la sala se cubrieron los rostros, temblando, y él sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La joven a su lado le miró, su mirada le suplicaba que no huyera, pero las garras de la incertidumbre se aferraban a su mente. «¿Qué es Anne? ¿Qué es eso?», balbuceó Javier, intentando mantener la voz firme. «Es el eco de aquellos que han pagado el precio de la desesperación», explicó la anciana, sus ojos fijos en la figura creciente. «Son los que han hipotecado sus almas a cambio de lo que desean, han poder, control, o simplemente la vida». En su voz se tornó más baja, casi un susurro. «No permitas que te atrape en su influencia». La sombra creció, desdibujando los límites entre el espacio físico y lo sobrenatural. Un chillido apenas audible comenzó a resonar, una melodía escalofriante que parecía latir al ritmo de los corazones desbocados alrededor de él. Javier sintió un impulso primitivo a huir, pero sabía que eso solo fortalecería a la entidad que se cernía sobre ellos. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz ahora temblorosa. «Ofrecer algo que ames, algo que no puedes permitir que le sea quitado», respondió la anciana, el sudor perlándole la frente. «Debes estar dispuesto a arriesgar lo que más valoras en la vida». La joven tomó la mano de Javier, y en su contacto sintió una calidez contra la helada amenaza. A veces, lo que da miedo es lo que verdaderamente importa,
dijo con un hilo de esperanza en su voz. Esa sombra se alimenta del miedo. Así que, si puedes, enfrenta tu verdad. Pero justo cuando el entendimiento comenzaba a surgir, un nuevo grito resonó, un sonido desgarrador se deslizó por las paredes, y la figura sombría se precipitó hacia él sin pensarlo. Javier se lanzó hacia adelante, sintiendo la necesidad de confrontar esta oscuridad que tanto deseaba devorarle. «No te llevarás a mi hijo», gritó, como si su voz pudiera ahuyentar a aquel ser. La sombra se detuvo, formando una imagen de un rostro distorsionado y pálido que lo miraba, como si le retara a dar un paso más. En ese momento, una de las velas se apagó, sumiendo la sala en una penumbra aún más profunda. La anciana, mostrando una calma sorprendente, comenzó a murmurar una oración en un idioma olvidado, y la joven se unió a ella. Javier la miró, sintiendo una conexión inesperada. Juntos, sus palabras se entrelazaban en el aire, formando un escudo contra la oscuridad. La sombra oscilaría entre atacar y retroceder, luchando contra la luz de sus intenciones. «¿Qué estás dispuesto a ofrecer?», preguntó la sombra, con un tono que reverberaba en el fondo de su mente. «Tu tiempo, tu espíritu, o, tal vez, tu hijo». El sudor frío se deslizó por su espalda, mientras Javier enfrentaba el dilema. No podía perder a Miguel, pero la amenaza era real, y podía sentir como si la historia se cerrara en torno a él. La presión aumentaba, lo invitaba a rendirse a sus temores más profundos. Sin embargo, en el último instante, recordó la mirada de su hijo, su risa. Esa conexión era inquebrantable. «Nunca, no me llevarás a él», gritó Javier, erguido con la adrenalina de la lucha. En ese instante de claridad, un rayo de luz brilló del amuleto en su pecho. La sala tembló, y la sombra dio un paso atrás. «¿Cómo puedes resistir?», retumbó la voz, ahora llena de rabia. Con el corazón en un puño, Javier se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y la sombra estaba lejos de rendirse. Justo entonces, el amuleto empezó a brillar más intensamente, creando un destello que atravesó la oscuridad. Pero antes de que Javier pudiera procesar lo que ocurría, se escuchó una risa inquietante que llenó el aire, seguida de un eco: «Mañana, la noche será tu mayo, ere desafío. Si sobrevives, esta». La sala se sumió en un silencio sepulcral, y la figura oscura desapareció en un giro de humo. Javier supo que, aunque había resistido esta vez, el verdadero terror esperaba por el más allá de las puertas del centro comunitario. ¿Podría sobrevivir a la amenaza que se avecinaba, o estaba destinado a perder todo lo que amaba en la siguiente confrontación? El frío de la noche se apoderó de Javier mientras salía del centro comunitario. La risa de la sombra resonaba en su mente como un eco aterrador. Las imágenes del rostro distorsionado y la presión de su propia determinación retumbaban en su ser. No sabía si había hecho lo correcto al desafiar a aquel ente, o si había sembrado las semillas de su propia perdición. La joven que había luchado a su lado se acercó a él, aún temblando, pero con una chispa de tenacidad en su mirada. «Necesitamos prepararnos», dijo con voz entrecortada. «No puedes enfrentarlo solo. Hay más cosas en juego aquí que tu hijo». «¿Más cosas?», preguntó Javier, sintiendo la desesperación apretando su pecho. La angustia de perder a Miguel era abrumadora, y decidió que cualquier cosa que amenazara esa unión debía ser erradicada. «Lo que te ha dicho la anciana no solo se trata de tu hijo. Todos aquí estamos interconectados por algo más grande. No somos solo observadores», explicó la joven, parpadeando mientras sus labios temblaban. «El Coliseo es un lugar de sacrificios, Javier. Aquí, las almas encuentran refugio, pero también son un imán para entidades oscuras». Javier frunció el ceño. Recuerdos de leyendas urbanas que escuchó de niño le invadieron. Historias sobre el Coliseo, donde los gladiadores ofrecían su vida y honor a cambio de gloria. Historias de espíritus atrapados que vagaban buscando redención. «Tú lo sabes. ¿Conoces a las almas que están aquí?» «Solo fragmentos», repuso ella. «El templo del Coliseo es un lugar de conflictos. Muchos han caído. Sus deseos han atraído la sombra que enfrentamos. Mañana, cuando caiga la noche, será un momento crítico. Si no estás listo, podrías perderlo todo». Una sombra oscura
avanzó entre ellos y el murmullo de la gente, que aún permanecía en el centro, se apagó. Javier sintió que las paredes del lugar se cerraban, como si la oscuridad misma se reflejara en los rostros de los que aún aguardaban. Lo mejor es que vayamos a buscar la anciana. Ella puede saber cómo conjurar nuestra defensa, sugirió la joven. No, no podemos dejar este lugar, Javier respondió, aferrándose a la idea de que el centro era su fortaleza. Si lo hacemos, la sombra ganará más poder. Ellos necesitan ver que estamos dispuestos a luchar. Con esos pensamientos convulsionando su mente, Javier sintió que el miedo acechante comenzaba a asumir una forma tangible. Una ráfaga de viento helado azotó su rostro, y la joven a su lado pareció estremecerse. Un grito distante atravesó la noche, y Javier sintió que algo en el aire había cambiado. Una sensación palpitaria, un susurro que parecía llamarlo desde el abismo. «¿Lo vis?», dijo la joven, horrorizada. «Ellos saben que estamos vulnerables. Tienen hambre». De pronto, la luz de la luna quedó ahogada por nubes pesadas, dejando el lugar en una sombra profunda. Javier sintió como su respiración se aceleraba. Miró a su alrededor, buscando señales de aquella amenaza inminente. El aire se tornó más denso. Un silencio ensordecedor se apoderó del ambiente. «Javier, mira», la voz de la joven lo sacudió de su letargo. Entonces, vio los contornos de figuras oscuras asomándose entre la niebla, como espectros entrelazados en un baile macabro. La ansiedad se adueñó de él, mientras comprendía que la última advertencia de la sombra resonaba dentro de su mente. La conjura de la anciana resonaba como un canto lejano, pero al mismo tiempo, cada palabra era un puñal que perforaba el aire pesado. No hay escapatoria. Esta es solo la antesala de lo que está por venir. Javier comprendió que el tiempo se le estaba escapando, y las dolorosas decisiones que debería tomar pronto llegarían a un clímax aterrador. De repente, un grito desgarrador rasgó la noche, una advertencia que encendió sus instintos de guerra. Uno de ellos, uno de los presentes, no había resistido más. Había caído ante la sombra. «Debemos irnos», gritaron otros, empezando a correr. Pero Javier sabía que no podía huir. La verdadera confrontación no era solo con lo que acechaba dentro del Coliseo, era también dentro de sí mismo. En su interior, un fuego se encendió. Era su lucha, su destino, y el eco de las advertencias aún resonaba en su mente. Mañana, la noche sería su mayor desafío. Pero una pregunta latente recorrió su mente. ¿Acaso todo lo que había dejado atrás lo seguiría, cobrándose un precio aún mayor en su búsqueda de salvación? Esa incertidumbre le heló la sangre mientras la oscuridad comenzaba a engullirlos. La respiración de Javier se tornó entrecortada, mientras el grito agonizante resonaba en su mente. Los rostros de los otros presentes, inmóviles y pálidos, eran un reflejo del terror que él mismo sentía. Las figuras sombrías comenzaban a acercarse más, como si la misma oscuridad tomara forma, atrapando a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. La joven se aferró a su brazo, sus uñas enterrándose en su piel. «No podemos quedarnos aquí, no podemos quedarnos», suplicó, moviendo la cabeza como si intentara borrar la escena de los espectros que se movían en su dirección. Pero Javier no podía moverse. Su mente luchaba entre la acción y la paralización por el miedo. Lo que había presenciado la noche anterior había sido solo una prueba, pero lo que venía era un eco de muerte. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, sintiendo el ardor de la impotencia. «Debemos despertarlos», dijo ella, con voz firme, a pesar del pánico presente en sus ojos. «Las almas atrapadas necesitan la ayuda de aquellos que todavía pueden sentir lo que la anciana nos dijo. Debemos conjurar su libertad». Javier asintió, aunque su convicción flaqueaba en cada paso que ella daba. «¿Cómo? ¿Cómo podemos despertar a aquellos que han caído? Solo somos». Sus palabras fueron cortadas abruptamente por un susurro que fluyó en el aire, intenso y penetrante. «¿Tienes valor, Javier?», preguntó ella, acercándose benevolentemente. Sus ojos destilaban la profundidad de una conexión inexplicable. «Tu amor por Miguel puede ser la llave. Tus emociones abrirán caminos. Si tan solo te atreves». Las sombras parecieron danzar ante ellos,
sus formas fijas, con un hambre menos que material, más como un deseo de ser reconocidas. Aquel silencio ensordecedor se cortó por el sonido de susurros, palabras en un idioma que se entrelazaba con el viento frío. ¡Rápido! ¡Cada segundo cuenta! Se precipitó al centro del lugar, asumiendo su papel como líder de un grupo inmovilizado por el horror. La idea era sencilla, pero el miedo lo aprisionaba. Era su único recurso. Entrelazando manos con la joven, cerraron los ojos, dejando que el foco de su ansiedad se transformara en una vibración que resonara con las almas atrapadas. Miguel, gritó, con la voz trémula, un solo nombre que lo conectaba con todo lo que había perdido. Vuelve entre nosotros. Un estremecimiento recorrió el suelo. El aire se volvió denso, cargado de una energía que vibraba con cada latido de su corazón. Entonces, de repente, la oscuridad pareció responder. Una figura emergió del tenebroso rincón del Coliseo, una forma delgada y ennegrecida, con un rostro indescriptible, que parpadeaba entre la sombra. Javier sintió como su sangre se congelaba al reconocer las características que antaño le llevaron a temer por su vida. No puede ser, murmuró con horror. ¿Eres tú? La criatura alzó una mano, y las almas atrapadas comenzaron a exhalar sus gritos desgarradores, ahogando sus súplicas en llantos de agonía. Con su corazón latiendo furiosamente, Javier comprendía que todo aquello que había temido al final podría convertirse en su realidad. Una percepción pesadillesca ahora manifestada como enfrentamiento. No podemos perder, le gritó a la joven. No puedo permitir que esto me consuma. Dime, ¿qué más necesitamos hacer? Un eco profundo brotó de la figura en la sombra, resonando como un mantra en sus oídos. Mientras tanto, su entorno comenzó a distorsionarse, y el Coliseo mismo parecía cobrarse vida. Sus paredes crujían, y la historia cruel y sangrienta del lugar se erosionaba ante su mirada. Las palabras de la anciana guiaban su mente. Ahora, encuentra la esencia del sacrificio, resonaba en su cabeza, mientras sentía cómo el eco de los demás se fundía en uno solo. Pero todo lo que Javier buscaba aún parecía estar fuera de su alcance. En medio del caos, la pregunta crucial surgió. ¿Podrías hacer el sacrificio correcto? Y, si lo haces, ¿qué precio deberías pagar por ello? Sin embargo, la respuesta palpita en el aire contaminado por el pasado, y un grito final rasgó la noche. El oscuro futuro lo aguardaba, pero antes de que pudiera reflexionar más, una ráfaga de desesperación sacudió su ser. Todo se desvaneció de un instante a otro en el Coliseo. Las almas, los rostros de los que quedaban. La oscuridad atrapó todo, devorando hasta el último susurro. Justo cuando pensó que todo había terminado, un latido resonó en la penumbra, un eco familiar que aprisionaba su corazón. Javier, ven a mí. La voz era de Miguel. Estaba allí, en algún lugar oculto por la sombra. Miguel, gritó entre lágrimas, sintiendo su fuerza renacer. La búsqueda recién comenzaba. La batalla no era solo por su hijo, era por el alma del Coliseo, por cada vida que había sido arrastrada hacia la oscuridad. Tendría que luchar. Pero, ¿qué secretos y terribles verdades se revelarían en este camino de desesperación? El frío que envolvía a Javier se intensificó, como si el mismo aire jugara en su contra, empujándolo hacia el abismo de lo desconocido. Con cada latido de su corazón, el eco de la voz de Miguel resonaba con mayor claridad, una llamada desesperada en medio de la oscuridad. Javier repitió, más fuerte ahora, como si su hijo existiera solo a un paso de alcanzar. La joven lo miraba con desesperación. Su pálido rostro reflejaba tanto al miedo como a la determinación. No podemos quedarnos aquí, repitió. Su voz casi un susurro perdido en el rugido de las almas atormentadas. Javier sentía que los muros del Coliseo se cerraban sobre él, aplastando su voluntad con la presión del pasado. Pero el latido, el llamado, lo impulsaba hacia adelante. Debo encontrar a Miguel, pensó, sumido en un torbellino de emociones. Tenía que superar ese miedo. Con un grito de determinación, tomó la mano de la joven y avanzó hacia la emanación de la oscuridad. A medida que se acercaban, la figura nebulosa también parecía cobrar vida, distorsionándose y tomando forma, como un viejo amigo y un enemigo al mismo tiempo. La criatura, con su rostro cambiante,
Parecía recordar sus momentos de vida, sus risas y llantos. ¿Dónde estás, Miguel?, gritó Javier, su voz resonando con la mezcla de esperanza y desesperación. ¿Dónde te han llevado? El viento aullaba en respuesta, como si la oscuridad quisiera comerse sus palabras. De repente, la figura oscura se detuvo. La sombra, que había estado avanzando, pareció vacilar, como si postergara un fatídico encuentro. Las almas comenzaron a murmurar, creando un coro de voces desgarradas, que clamaban por ser liberanos. Susurraron. Sus ecos tejían una red de dolor y sufrimiento que ahogaba el ambiente. Javier sintió que su corazón se desgarraba ante su angustia. La joven, viendo la creciente confusión, cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Confía en el sacrificio, Javier, dijo con seguridad. Deja que tu amor por Miguel lo guíe. Javier asintió, su miedo desvaneciéndose ligeramente frente a la idea de volver a unirse con su hijo. Lo que debía hacer era claro, tenía que entregarse. Pero, ¿qué significaría eso realmente? Su mente se dispersaba entre el horror del sacrificio y el deseo de recuperar aquello que había perdido. Miguel. Su voz retumbaba en el Coliseo, resonando con el eco de las almas aprisionadas. Vengo por ti. No te dejaré. A la oscuridad vibró a su alrededor, como si el mismo terreno respondiera a su llamado. En ese instante, el silencio se hizo presente, pesado y palpable. En el centro del caos, algo empezó a cambiar. Una luz tenue comenzó a brotar del suelo, un resplandor dorado que desnudaba los secretos de lo oculto. Las sombras se disolvían en su alrededor, y las almas comenzaban a alzar el vuelo, liberándose de sus cadenas invisibles. Los gritos se suavizaron, convirtiéndose en susurros de gratitud. «Es hora, Javier», dijo la joven, empujando a Javier hacia el resplandor. Pero ¿qué precio tendría que pagar? El eco de su propia voz resonaba en su mente. El sacrificio. De pronto, una ráfaga de viento helado lo hizo temblar, y la figura oscura, desafiante, se abalanzó hacia él. «No escaparás tan fácilmente», susurró la criatura, la voz profunda y retumbante. «¿Qué estás dispuesto a perder?» Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su aliento se volvió pesado, y la sombra oscura comenzó a absorber el poco resplandor que había surgido. No puedo perder a Miguel. No otra vez, se decía a sí mismo, aferrándose a la esperanza. Pero entonces, la luz palpitante le ofreció una visión a Miguel. Sonriendo, su imagen era apenas un destello en la neblina. «Papá, ven». La voz de su hijo danzó en el aire, envolviéndolo y quebrantando su fortaleza. Era un llamado, un abrazo, que cruzaba la distancia de lo eterno. Con una determinación renovada, Javier dio un paso hacia adelante, consciente de que cada movimiento lo acercaba tanto a la salvación como a la condena. La figura oscura se acercaba, lista para devorarlo todo. Con su corazón latiendo con fuerza, gritó: «Haré lo que sea necesario. Por ti, Miguel, lo haré ahora». El Coliseo tembló, y el aire crujió, como si la historia misma estuviera siendo reescrita. Las luces titilaron, y el eco de los gritos y susurros se convirtió en una sola melodía. Pero en ese cruel instante, un silencio súbito cubrió el lugar. Una claridad aterradora se cernía sobre ellos, y Javier se dio cuenta de que no todo estaba bien. La oscuridad se apoderaba cada vez más, y una pregunta atormentadora flotó en el aire: ¿sería suficiente su sacrificio? ¿Y a qué costo? La luz menguó, y la sombra atacó con furia. «El precio es más alto de lo que imaginas», dijo la figura, y Javier sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse alrededor de él, como si el tiempo se acometiera con un desenfreno incontrolable. Javier se veía atrapado entre el despliegue de luces y sombras. Su mente, mezclándose en la confusión, tenía que decidir. La esencia de su lucha apenas comenzaba, y el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. Una verdad aterradora, que ni siquiera había empezado a entender. En medio del terror, quedó atrapado en la inmensidad del dolor y el amor. Un amor que podría ser su salvación o su condena. Y justo cuando la oscuridad estaba a punto de consumirlo todo, una última conexión emergió. ¿Qué aceptarías perder para tenerlo de vuelta? La pregunta flotaba en la neblina, una provocación que resonaba a través de su corazón palpitante. Mientras luchaba con esa elección,
Una decisión crucial se asomaba, y el destino del Coliseo pendía de un hilo. Javier sintió que el aire le faltaba. La sombra, ahora más sólida que nunca, parecía sonreír. Su rostro distorsionado reflejaba una parodia de sufrimiento. Con cada segundo, el Coliseo vibraba, resonando como un corazón moribundo, mientras su interior alineaba las fuerzas del pasado y la desesperación del presente. La voz de Miguel seguía llamándolo, cada eco reverberando en sus venas, una combinación de amor y terror. La joven, a su lado, sus ojos llenos de urgencia, lo instó a actuar. «Decídete, no hay tiempo. ¿Y si no es suficiente?». Javier balbuceó, el miedo apretándole la garganta. ¿Qué estaba dispuesto a dejar ir? Cada fragmento de su ser se debatía entre el anhelo de recuperar a su hijo y el temor al abismo que la sombra representaba. «No es solo tu vida, es su alma, y la nuestra», ella dijo, apretando fuerte su mano. «Deja que tu amor hable». El viento aulló más fuerte, como si el propio Coliseo se lamentara por las decisiones inminentes. Javier sintió que su determinación titubeaba. Abrió la boca para hablar, pero su voz se perdió en un grito sordo, sofocado por las almas que atormentaban el aire. Con el corazón palpitante, Javier sintió que la oscuridad lo envolvía. Pero su mente, aún inundada de la imagen de Miguel, lidiaba con el eco constante de la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué perdería? La respuesta se hacía cada vez más clara. Mientras la sombra lo acechaba, Javier dio un paso hacia adelante, un desafío audaz que resonó en la penumbra. «Voy a liberarte, Miguel. Haré lo que sea necesario». Su voz retumbó en el aire, y por un instante, todo pareció detenerse. Las almas murmuraron en un instante de paralizante expectativa. El rostro de la figura oscura se retorció, una mueca de malicia que desdibujaba cualquier vestigio de humanidad. «¿Qué harías por el amor de un hijo?», preguntó, su voz reverberando con una mezcla de burlona alegría y tristeza. «Lo haría todo», gritó Javier, con lo poco que le quedaba de valor. Las luces titilaron más intensamente, como si su proclamación desatara una verdad olvidada, enterrada en las piedras del Coliseo. De repente, el lugar comenzó a girar, las sombras revoloteando a su alrededor como un torbellino oscuro. Javier sintió la tierra temblar bajo sus pies como si su calor se estuviera escapando. «Miguel», volvió a gritar, sus manos extendidas, buscando un puente a la luz en la Connection. El aire gélido rechinaba en su pecho, opresivo y asfixiante. En ese instante, una luz brillante emergió del suelo, resplandor dorado que desnudaba la angustia que lo rodeaba. Las almas se empezaron a elevar, gritando de dolor y alegría. Un contraste enloquecedor que desdibujaba los límites de su percepción. Luego, de la corriente de luz, apareció una imagen. Era Miguel, de pie, pequeño, sonriendo con pureza inocente. «Papá, por favor». Su voz suave, como un susurro, acarició el corazón de Javier. «No dejes que la oscuridad te atrape». El padre sintió que el tiempo se detenía. Con un ímpetu que rasgó sus entrañas, fue hacia adelante, pero la sombra se interpuso, rellenando cada espacio, bloqueando su camino hacia su hijo. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar realmente?», preguntó de nuevo, resonando en la cavidad de Javier. La joven a su lado tomó aire. Su voz temblaba. «No caigas en su juego. Trusta en lo que has aprendido. Sacrifica lo que no vale la pena en el gran esquema de las cosas». Javier pudo ver entonces lo que estaba en juego: el amor por su hijo, el deseo simiente de redención, y la pesada carga de un pasado que lo mantenía prisionero. Se dio cuenta de que no solo se trataba de Miguel, sino de liberar a todas las almas que colgaban en ese abismo, en el olvido. Su mente hervía. «Te lo prometo, serían las sombras, no él», se dijo a sí mismo con cada fibra de su ser, y mientras los ecos de dolor lo envolvían aún más, se decidió: «Voy a dar mi vida por su libertad». En ese instante, el Coliseo tembló nuevamente. La luz estaba a punto de estallar. Pero justo cuando el resplandor creció lo suficiente para desterrar la oscuridad, Javier sintió que algo lo traccionaba hacia la criatura. La sombra lo abrazó, y el dolor lo atravesó como un cuchillo. El eco de los gritos resonó a su alrededor,
retumbando en su corazón mientras la figura oscura estallaba en 1000 piezas, desvaneciendo su forma. Pero el sacrificio aún no estaba completo. Javier se dio cuenta de que lo que había sido una promesa de amor, también se transformaba en una condena. Y el Coliseo, gritando, temblando, le reveló la terrorífica verdad. No es solo tu vida, Javier. Algo más es necesario. ¿Estás listo para perderlo todo? La oscuridad se retorcía, y una risa siniestra emergió de la nada, dejando a Javier preguntando, cada vez más angustiado, si el amor podría vencer a lo que estaba por venir. Javier sintió que el aire se volvía más denso, como si el Coliseo mismo lo estuviera estrangulando. La sombra se agazapaba a su alrededor, susurrando promesas de desesperación. Las luces que antes brillaban con esperanza, ahora parpadeaban con un brillo sordo, como si el Coliseo intentara advertirle de algo que se ocultaba más allá de su comprensión. La joven a su lado, con la mano todavía entrelazada con la suya, temblaba visiblemente. No lo sé, no sé qué hacer, murmuró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Javier, mantén la fe, no dejes que te arrastre. Con un último estallido de coraje, Javier giró su mirada hacia la luz dorada, que aún brillaba débilmente. Miguel, su voz, resonó una vez más en el aire, esta vez con más fervor. ¿Dónde estás, hijo? Pero las sombras comenzaron a hincharse y elongarse, susurrando secretos inconfesables, seduciéndolo a caer en su trampa. ¿Crees que podría salvarlo? La sombra dijo, su tono burlón lanzándose como un cuchillo. Nadie escapa de aquí, Javier. Tus esfuerzos son en vano. De repente, el eco de las almas atrapadas comenzó a intensificarse, un coro de lamentos que se entrelazaba con los recuerdos de Javier. Las risas y juegos de su hijo empezaron a desvanecerse, reemplazadas por susurros hirientes de quienes nunca vieron la luz. Él vio sombras de rostros familiares emergiendo de la oscura bruma, sus ojos vacíos de vida, implorándole con la mirada. La joven sacudió su cabeza, incorporándose. No, son ilusiones. Recuerda, Javier, ellos no son reales. Pero la duda empezó a carcomer su determinación. ¿Son solo sombras?, grité en la oscuridad. ¿O son las almas que han pagado un precio terrible, como el que me ofrecen a mí? Las almas comenzaron a fusionarse con su imagen de Miguel. Y de repente, el pequeño parecía estar ahí, más lejos que nunca, atrapado en una danza macabra de angustia y deseo. Papá. Su voz resonó como un eco lejano, desgarradora y a la vez esperanzadora. No dejes que me atrapen. Confía en ti. Con cada paso que Javier intentó dar hacia la luz, las sombras intentaban replicar su movimiento, creando una trampa invisible. Se dio cuenta de que era un test en el que cada indecisión lo acercaba más a la oscuridad. No, gritó, sacudiendo la cabeza. Su miedo se transformó en furia. No me detendrás. De pronto, el Coliseo se iluminó en un estallido vibrante, como si los antiguos dioses que una vez habitaron sus muros, regresaran para atestiguar su agonía. La joven a su lado gritó en terror mientras el suelo crujía, fragmentos de piedra volando en todas direcciones. Era un caos abrumador, pero en ese caos, Javier sintió una claridad, determinación ardiente. No solo estaba luchando por su hijo, sino por todos aquellos atrapados en el tormento. ¿Qué pasaría si tomara la mano del abismo y le diera algo más que su vida? La sombra volvió a acercarse. Su figura oscura, ahora distorsionándose en formas cada vez más grotescas. ¿Aún insistes?, inquirió, llenando el aire con una inquietante risa que reverberaba en los huesos de Javier. ¿Le entregarías tu alma? ¿Tu esencia? El terror apretaba su corazón, pero Javier respiró profundamente. «¿Lo haré?», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Sin embargo, en ese momento de entrega y resolución, los ecos comenzaron a tornarse más agudos, más desenfrenados, una cacofonía de voces llorosas y risas burlonas. Javier sintió que lo suyo se desvanecía. La sombra sonrió, un movimiento siniestro que hizo que su piel se erizara. La luz comenzó a apagarse, y un brillo rojo surgió de las grietas en el suelo, llenando el espacio con una oscuridad aún más espesa. «Eso no es suficiente», murmuró la sombra,
mientras el Coliseo se retorcía a su alrededor. Para destruir la oscuridad, deberás enfrentarla por completo. ¿Estás listo para perderte a ti mismo? Y antes de que pudiera reaccionar, sintió el fría garra de la sombra agarrándolo, y una sensación de vacío lo invadió mientras el Coliseo estallaba en un remolino de atmósferas opuestas. La pregunta resonaba en su mente, mientras todo se oscurecía: ¿qué quedaría de él si finalmente sucumbiera? El silencio prolongado fue interrumpido por un último retumbante latido. Las sombras se alzaban, y el terror apenas comenzaba. El Coliseo temblaba con una intensidad palpable, cada ladrillo resonando con ecos de antiguas batallas, un recordatorio de que el dolor nunca había abandonado estos muros. Javier luchaba con la angustia de perder a su hijo, pero la luz dorada que había vislumbrado aumentaba, envolviéndolo en un cálido abrazo. Las almas empezaron a elevarse, escabulléndose del sudoroso horror que las mantenía en dominio de la oscuridad. Esta vez, no había vuelta atrás. «Miguel», gritó nuevamente, su voz rebotando en el abismo. Esa simple palabra, un billete de esperanza en medio del desastre. Con cada grito, sentía cómo la determinación nacía de las profundidades de su ser. La joven a su lado, apretando su mano, le dio la fuerza que necesitaba. Los que se han perdido merecen ser liberados. No solo tu hijo, sino todos, dijo ella firmemente. Consciente de que el tiempo se agotaba, Javier dejó de pensar en sí mismo y se concentró en el amor que lo unía a Miguel. Sabía que el sacrificio era inminente, pero no tenía que ser la vida de un solo individuo. Podía ser un llamado a la unidad. La sombra se retorcía, su mueca burlona cada vez más cercana y amenazante. ¿Qué ofrecerás, Javier? Solo puedes dar lo que realmente valoras. ¿Serías capaz de renunciar a tu propia esencia para salvar a tu hijo? Sí, con tal de volver a verlo, lo haría, gritó Javier, sintiendo que su núcleo se encendía con ardor. Al hablar, un resplandor dorado se intensificó en el amuleto, iluminando la penumbra, y la sombra retrocedió, por un instante, como si lamiendo las heridas del poder que amenazaba. El Coliseo estalló en luces brillantes y oscuras, una danza de sufrimiento y redención. Los ecos de las almas, que una vez habían habitado estos muros, se unieron en un clamor oscitario de unidad. Javier, sintiendo que el poder de cada vida perdida lo envolvía, no podía dudar. Extendiendo su mano, dejó caer su esencia en las profundidades del abismo, en la oscuridad. «Que este sacrificio no sea solo mío», clamó, su voz resonando con fuerza. «Logren lo que les arrebataron. Miguel, vuelve a mí. Todos ustedes vuelvan a ser libres». La sombra crujió, y en su interior una tormenta se desató. Revoloteando y tratando de recuperar el control, las sombras gritaron, como un eco pesado en el aire. Un vacío comenzó a hacerse evidente. La luz de Javier se trataba de un faro que desnudaba a todos aquellos prisioneros que habían sido consumidos por el miedo y la desesperación. Las almas que habían estado atrapadas empezaron a responder, involuntariamente, rompiendo las cadenas de su tormento. «Libérense, sálvense», gritó Javier, sintiendo que, gracias a ellos, el suelo temblaba como si el Coliseo decidiera gritar. Con cada grito, una figura salía de la sombra de Miguel, hilitos de luz dibujándose a su alrededor. Y en un estallido de energía brillante, Miguel apareció, un niño radiante, envuelto en una luz que lo abrazaba. Más allá de las sombras, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas de alivio y amor. Todo el dolor se desvaneció con tan solo mirar a su hijo. «Papá», dijo Miguel, su voz una melodía que curaba las heridas de Javier. «No me dejes nunca más». «Nunca», gritó Javier, sintiendo la fuerza de su amor, capaz de derretir cualquier oscuridad. Pero la sombra no se rendía. Su grito final resonó en los muros del Coliseo. «Esto no acaba aquí. Nunca será suficiente». El Coliseo retumbó con furia, pero la luz dorada rodeaba a Javier y a Miguel. Las almas de los caídos, ahora libres, empezaron a unirse, dándole a Javier un poder que nunca imaginó. «Esta es la entrega, esta es la unión», proclamó con la fuerza de 1000 corazones. La oscuridad se comprimía, iracunda, pero el repicar de las risas, las historias de valentía de aquellos que habían caído clamando por justicia,
e iría a retar a la sombra. Con un último esfuerzo, Javier dirigió su amor hacia la criatura. «¡Vete! ¡Ya no tienes poder aquí!», gritó. Y el Coliseo resonó con su grito. La sombra chilló, su forma comenzó a desvanecerse, y con un eco desgarrador se desvaneció en el aire, dejando un rastro de oscuridad que lentamente fue desapareciendo. El Coliseo, un lugar de sufrimiento y agonía, comenzó a resplandecer. La felicidad de las almas recién liberadas impregnó el aire. Javier y Miguel se abrazaron, el amor que compartían desterrando cada sombra del terror que los había estado acechando. El joven se dio cuenta de que había encontrado en su sacrificio no solo la diferencia entre la luz y la oscuridad, sino que su amor le había dado la fuerza para enfrentar lo desconocido. Así, salieron del Coliseo, ahora adornado con luz y vida. A cada paso, las leyendas de un pasado tormentoso se desvanecían, abriendo paso a una nueva era. Su pequeño rincón del mundo estaba a salvo, y la conexión entre ellos se intensificaba, escrito en los ecos pintorescos de risas y alegría, pero la lucha por cada vida continuaba. Su historia se había convertido en un faro de esperanza y amor. Javier sabía que la oscuridad podría volver, pero no dejaría que los fantasmas del pasado lo definieran. Él y su hijo eran maestros, no prisioneros de sus sueños. Javier miró a Miguel, y ambos sonrieron. El amor es la luz más poderosa que tenemos. Siempre será nuestra defensa. Y así, en el inmenso y renovado Coliseo, un nuevo capítulo comenzaba. Uno donde el amor, el sacrificio y la unión serían su más grande fortaleza. Y siempre, siempre, la esperanza seguiría viva. Ahora, si te encantó este final y quieres seguir este viaje lleno de historias escalofriantes, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas ni un segundo de las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like, ahora mismo, alimenta al algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas aventuras. Y NUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Queremos saber qué piensan. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana. Higos que necesitan acompañarte en este increíble viaje. Hagamos que esta comunidad crezca y nunca olvidemos el poder del amor y la valentía.